Amigos, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hacer el reemplazo de los soportes de Nissan Sentra motor V14. Vamos a empezar con el soporte de motor, transmisión, soporte frontal y soporte trasero. Para esto vamos a utilizar una llave 14 milímetros, un dado 14 milímetros y una matraca de media o de 3 octavos. Vamos a comenzar. En este caso no es necesario retirar el depósito recuperador del anticongelante. Con una matraca y con el dado 14 milímetros nos ayudamos a extraer los tornillos que sujetan el soporte de motor hacia el motor. Son dos que vienen por la parte superior y uno que viene por la parte inferior. En el de la parte inferior nos vamos a apoyar con la matraca o con una llave para poderlo extraer de manera más fácil. Vamos a utilizar una llave con matraca para extraer la tuerca de abajo. Posteriormente quitamos los tornillos que sujetan el soporte al chasis, de igual manera con la llave o con la extensión y el dado 14 milímetros para que no nos cueste trabajo. Quitamos el último tornillo y quitamos el soporte de motor. Este soporte de motor ya está roto, ya no está en condiciones de trabajo. Lo vamos a reemplazar por un soporte nuevo. Vamos a reemplazarlo por un 7038. Lo sacamos de su caja y lo colocamos en su posición. Le colocamos una de las tuercas en la parte superior para que no se mueva. Y la tuerca en la parte inferior, sin apretarla, solamente con la mano. Apretamos los tornillos que van del soporte hacia el chasis, de igual manera con el dado 14 milímetros. Y posteriormente los tornillos que sujetan el soporte hacia el motor. Colocamos el tornillo y la tuerca de la parte superior, los apretamos ligeramente con la matraca. De nueva cuenta, con la ayuda de la llave vamos a colocar la tuerca de la parte inferior. Apretamos ligeramente la tuerca y comenzamos con la instalación del soporte de transmisión. Para extraer el soporte de la transmisión, de igual manera con un dado 14 milímetros vamos a extraer el tornillo central que sujeta el soporte al chasis del vehículo para poder bajar un poco la transmisión y poder quitar los otros tornillos. Extraemos el tornillo y bajamos un poco la transmisión para que podamos liberar este tornillo. Para extraer este tornillo nos vamos a ayudar con la llave 14 milímetros, ya que de este lado no entra el tornillo con el dado. Quitamos los otros tornillos. Para quitar el último tornillo nos vamos a ayudar con un nudo y una extensión larga para poder sacar el soporte. Quitamos el último tornillo y extraemos el soporte de motor.
Este soporte cuenta con un flector de calor. Sin este no duraría más de 3 meses instalado. Pero este soporte ya se encuentra vencido, está roto y vamos a hacer el reemplazo. Vamos a hacer el reemplazo, número de parte 7040. Sacamos el producto de su caja. Le colocamos el flector de calor. Y colocamos el soporte en su posición original. Y comenzamos con la instalación de los tornillos hacia la transmisión. Posteriormente subimos la transmisión para poder colocar el tornillo de la parte central. Finalizamos con este soporte y continuamos con los soportes delantero y trasero. Para sacar el soporte frontal y el soporte trasero, primero se tiene que quitar los tornillos de la parte central. En este caso vamos a quitar la placa completa, ya que este tornillo se encuentra barrido y se nos va a dificultar más sacarlo aquí que sacarlo afuera. Con el mismo dado 14 milímetros con el que hemos estado trabajando, vamos a quitar los tornillos de la placa. El tornillo central también es 14 milímetros, pero se encuentra barrido. El tornillo de la parte de abajo nos ayudamos con una llave para poderlo quitar. Ahora sí quitamos el puente con un dado 19 milímetros de la parte de abajo. Para quitar el puente, quitamos los tornillos con un dado 17 o 19 milímetros, dependiendo la versión del vehículo. Son 2 tornillos en la parte trasera y 2 tornillos en la parte frontal para que caiga el puente completo con los 2 soportes. Ya que quitamos el tornillo barrido, vamos a quitar el soporte frontal del puente con el mismo dado 14 milímetros. Quitamos los tornillos que sujetan el soporte al puente. Quitamos el soporte anterior
y colocamos un soporte 70-67. Mucho cuidado, lleva posición. Si nosotros lo ponemos al revés, no va a funcionar de manera adecuada. Colocamos el soporte nuevo con los tornillos nuevos. Y apretamos con la matraca. Estos tornillos no van muy apretados, solamente con el llegue es más que suficiente para el apriete de los tornillos. Para el soporte trasero, con el mismo dado 14 milímetros, quitamos los tornillos. Instalamos el soporte 70-10. Este soporte ya está completamente roto. Es de los primeros que se vence cuando se vencen los soportes de motor. Cuidamos la posición del soporte, ya que si lo colocamos al revés, el soporte no funcionará de manera adecuada. De igual manera, con el llegue es más que suficiente. Y continuamos con la instalación en el auto. Para instalar el puente, lo colocamos en su posición y con un dado 17 milímetros apretamos los tornillos. Los vamos a dejar de esta manera para que podamos alinear los tornillos de la parte trasera del puente. Finalizamos con el tornillo que originalmente se encontraba barrido, que es el tornillo central del soporte del motor. Nos ayudamos con una llave 14 milímetros, ya que por las mangueras del radiador es muy difícil que llegue a entrar el dado. Con esto finalizamos la instalación de los soportes de motor. Los invitamos a visitar nuestra página www.dai.com.mx, donde encontrarán más videos en la zona de descargas.